Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Celebramos un año más el Día de la Reforma Protestante, recordando la importante aportación al movimiento reformado en España de Julianillo Hernández. Un hombre de baja estatura, pero de gran audacia y valor, como vamos a comprobar hoy, mientras recorremos su historia. Antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook y cuéntanos, ¿repartirías Biblias a tus amigos si te costara la vida? Vamos a verlo. Hace 465 años, un joven protestante, Julianillo Hernández, se iba a arriesgar a introducir libros evangélicos prohibidos en España. Nacido en Valverde de Campos, cerca de Valladolid, de niño se muda con su familia a Alemania. No se sabe bien si aceptó allí las ideas de la Reforma o fue en Sevilla a inicios de los 40 del siglo XVI. Allí es donde conoció a Juan Gil Egidio, que era canónigo magistral de la Catedral de Sevilla y era uno de los líderes del movimiento reformado en Sevilla. Entonces, por indicaciones del doctor Egidio, Julianillo lo que hacía era servir de enlace entre los diferentes grupos reformados en Sevilla, si tenemos en cuenta que había no menos de 800 simpatizantes de la Reforma en la ciudad. Pero la Inquisición arresta a Egidio y varios colaboradores, entre ellos Julianillo, huyen en 1551. Tras pasar por distintos países, se asienta en Frankfurt. Ahí sirve como diácono en una iglesia y trabaja como impresor. 4 años después, se reencuentra con Juan Pérez de Pineda, también exiliado, quien le propone que haga una visita a España. Se va a producir más bien para iniciar un contacto. Se sabe que va a la ciudad de Zaragoza, algunas ciudades de Castilla y Andalucía para intentar ver qué gente ya está con las ideas de la Reforma y qué canales pueden usar para introducir esos libros. Por tanto, sí hay un viaje previo de prospección, de investigación, para ver cómo estaban esas ideas en la península especialmente. Al regresar, informa a Pineda de que puede ejecutarse su plan. Entre los 6 títulos que éste edita, la mitad son de Juan de Valdés, pionero de la Reforma española y en su exilio de la italiana. Sus escritos ya circulaban de contrabando. El resto de los textos pertenecían a sus discípulos de ambos países. El movimiento aquí tenía acento autóctono. Tanto las comunidades clandestinas, que de las que mejor conocemos es la de Valladolid, era la capital entonces de la corte, o la de Sevilla, que era la ciudad más poblada por su comercio con las Indias, pues ahí se estudian, se distribuyen los libros de Juan de Valdés, sobre todo las 110 Divinas Consideraciones, que es el libro más difundido. En 1557 se imprimen dichas obras en Ginebra. Pérez de Pineda, antiguo clérigo y diplomático de Carlos V, destacaba como traductor y revisor. Como él, Julianillo ve en este proyecto la oportunidad de transmitir la fe evangélica en su tierra. Sin embargo, la Inquisición vigila la entrada de los textos, incluidos en los índices de libros prohibidos. Su conversión fue realmente fuerte y quería compartir con otros lo que podíamos llamar la perla que había encontrado. Los historiadores de la Edad Contemporánea lo definen como un verdadero colportor, ya que traía esa literatura protestante del extranjero a nuestro país. Juan Pérez de Pineda conocía las habilidades de Julián Hernández como amanuense, o sea, como escribano, y también como corrector de imprenta. Es decir, ese era el oficio de Julián Hernández. Así que Pérez de Pineda conocía estas habilidades y por lo tanto pensó en él como la persona idónea para revisar la literatura, para editar la literatura que se podía introducir en España y también para que sirviese como agente para esta labor, introduciendo esa literatura. Para pasar inadvertido, Julianillo se hace pasar por arriero, para así mezclarse entre los numerosos transportistas de mercancías que recorrían la península. Como prevención, los toneles disponían de doble fondo. Tiempo después, alcanza la última parada, Sevilla. Va a introducir esos libros
en la península. ¿Cómo creemos que fue? Seguramente a través de primero puerto marítimo. Era muy difícil los caminos por problemas de seguridad, no estaban bien trazados, era mucho más largo. Seguramente en algún puerto del norte, y de allí sí Julianillo tenía que transportar esos 2 barriles grandes que simulaban ser vino, llenos de libros, a los diferentes sitios que había contactos, ¿no? Julián Hernández, que ya había descargado esta mercancía, no solamente varias, porque venían algunos libros dedicados a personas de la nobleza, del alto clero, y algunas personas con las que él había estado relacionado en Sevilla antes de irse, pues él se quita del medio, pero llegando a Sierra Morena, concretamente muy cerca de Ademuz, allí fue detenido y encerrado. Ese octubre lo encierran en la cárcel de la Inquisición en Sevilla. Ubicada en el Castillo de San Jorge, hoy sus restos albergan el Centro Temático de la Tolerancia. En aquella época, la intransigencia general de la sociedad aumentaba los peligros del contrabando. Había muchos espías de la Inquisición, ¿no? Algunos llaman los hermanos de la Inquisición, que eran como personas que están introducidas en la sociedad, no pertenecían exactamente a la Inquisición, pero sí denunciaban casos sospechosos. Pero no solo eso, sino también la propia población común. Cuando lo encarcelaron, sufrió torturas. Sabemos que volvía a veces a la celda cantando, y que cuando lo iban a quemar, cuando empezaban a arder ya, como dicen los haces de leña, en ese momento le pidieron que se retractara y se negó. Durante 3 años en los interrogatorios padecería continuas torturas. La garrucha, el potro y el tormento del agua eran los métodos que más empleaba el Santo Oficio con los herejes de todo tipo. El tribunal lo acusa de introducir literatura protestante ilegalmente. Lo acusaron de proselitismo y sobre todo la herejía, o mejor dicho, el cargo mayor fue de ser un hereje contumaz, porque se negó a reconciliarse con la Iglesia Católica Romana. La tarea de los inquisidores no era solamente probar los cargos contra el acusado, sino lograr su reconciliación, entre comillas, con la Iglesia Católica. Él se negó en todo momento y murió en la hoguera por ser un hereje contumaz. Finalmente a Julianillo le llega el turno de morir en la hoguera. A pesar del sufrimiento, solo se consigue que delate a unos pocos compañeros. Sin embargo, la Inquisición tira del hilo para desarticular el cada vez más grande movimiento reformado hispalense. Desde el año anterior, otros correligionarios habían empezado a sufrir el mismo castigo. El 22 de diciembre del 60, cuando él es ya ajusticiado, incluso habla la leyenda de que una mordaza se la quitan y empieza a cantar, ¿no?, una cancioncilla contra los frailes inquisidores que le habían llevado allí, ¿no? Entonces vemos que él nunca pierde el ánimo a pesar de todo lo que sufre. Yo creo que la gran lección que aprendemos de Julianillo es el valor de dar su vida por lo que él cree, ¿no?, por su amor a Jesús, a Cristo, ¿no? El resultado entre el 59 y el 63, 1559 y 1563, hubo 5 autos de fe en Sevilla y se procesaron por causa del luteranismo a 180 y tantas personas. Heroica a la vez que trágica, su historia ha admirado a autores que la reflejan en sus obras, desde ensayos a novelas e incluso poemas. El ingenio de Julianillo lo comparte también el propio Pérez de Pineda. Como lugar de impresión nombra Venecia en vez de Ginebra, para no disparar las alarmas de los censores. El nombre del impresor era un calvinista francés, Jean Crispin, que era bien conocido como impresor de la Reforma. Entonces ahí aparecía debajo Juan Filadelfo, que en la historia de la tipografía europea no tiene registrado ningún impresor con ese nombre. Y de esa forma es como circulaban estos libros. Lo que sorprende es a quién dedica este libro, que habla de cómo iban las relaciones de estos protestantes de Centro Europa con la nobleza, no solamente española, sino del contexto. Dice: a la ilustrísima
y Serenísima Señora Doña María de Austria, por la gracia de Dios, reina de Hungría y de Bohemia. Pero el legado de Julianillo no se extinguiría. Entre aquellos 800 protestantes en Sevilla se encuentran varias decenas de frailes del monasterio de San Isidoro del Campo. 12 logran escapar a Centro Europa. Los envíos de materiales proseguirán pese al riesgo. Ellos van a producir numerosos tratados teológicos. Y creo que podemos pensar legítimamente que en esos tratados teológicos la información, la literatura que Julianillo les había proporcionado les fue muy útil, porque reflejan un pensamiento sobre la Reforma muy desarrollado. Uno de los libros traídos por él influiría en la Biblia del Oso. La traducción de Casiodoro de Reina, impresa en 1569, incluye desde Santiago hasta Apocalipsis del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Revisada después por Cipriano de Valera, hoy es la más distribuida globalmente en castellano, unas 3 millones de copias anuales. Las comunidades autónomas y las universidades, fundamentalmente, han favorecido bastante e incluso promovido la investigación y el conocimiento de las minorías religiosas en España. Esperamos que esto siga a más y que no vengan percepciones o nuevas interpretaciones que, como en el pasado, limiten esta labor de investigación, estudio o sacar a la luz documentación que está ahí. Y todavía hay mucha que descubrir. En el verano del año pasado, el ayuntamiento de su pueblo natal, como homenaje, le ponía su nombre al pabellón multiusos local. Así, valora y divulga la lucha de uno de sus vecinos por la libertad religiosa en el país, Julianillo, una vida al servicio de Jesús. El legado de Julianillo Hernández llega hasta nuestros días y somos deudores de su valentía y de su ingenio. José Pablo, me pregunto si merece la pena dar tu vida por repartir Biblias. Bueno, ¿y qué causas te parecen a ti dignas para dar tu vida por ellas? La verdad que es difícil. Pues creo que mis hijos. Es donde, sí, hasta ahí, no sé por qué más, ¿no?, daría yo mi vida, si me viera en la situación. Claro, no. Realmente es es complicado, es difícil, ¿no? ¿Sabes? En realidad yo creo que Julianillo no dio su vida por distribuir Biblias, eso fue el resultado de su verdadera pasión, el amor que tenía hacia Jesús. El amor verdadero es la única causa por la que merece la pena dar la vida. Muchas personas hoy pues dan su vida pues a una empresa para ganar dinero, tener un coche o tener una casa, viajar por el mundo. Otros no saben ni para qué o para quién están gastando sus vidas, solo se dejan llevar por el carpe diem, vive el momento, como si ahí estuviera la esencia de la vida. Pues lo siento mucho, pero es un engaño. El creador de la vida dijo lo siguiente: porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la salvará. Ganar la vida es perderla por amor, como Jesús nos enseñó y demostró con su ejemplo. Ganar la vida es perderla por amor a los demás, buscando su bien y su salvación eterna. Ganar la vida es perderla por amor a la libertad del pecado, a la paz, a la justicia auténtica. Ganar la vida es entregarla como ofrenda de amor y servicio al reino de Dios. Un desafío al que todos estamos invitados. Pues es un gran desafío. Queremos animarte a seguir desafiado también con la palabra de Dios, la Biblia, y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica que podemos regalarte esta Biblia. Si no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te la enviaremos totalmente gratis. Si formas parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado Avivamiento, un pueblo rebosante de Dios, escrito por Brian Edwards, que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.